de Biodiversidad y Recursos Naturales, señores asambleístas de la República del Ecuador y miembros de esta comisión, señora abogada Guadalupe Llori Abarca, presidenta encargada de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Provincial de la Amazonía, Mancomunidad Conga, señor sociólogo Salvador Quispe Lozano, prefecto de Sucumbíos, de Zamora Chinchipe, señora licenciada Consulito Vega, viceprefecta de la provincia de Morona Santiago, señora licenciada Sharon Tapur, prefecta encargada de la provincia de Pastaza. Quien les habla, Luis Lluvia, coordinador general de la Mancomunidad. Con su permiso, señora presidenta y señores asambleístas. Como un acuerdo previo y haciendo algo de historia cronológicamente hablando, se conversó con el ex señor presidente de la República y por un pedido especial a la Mancomunidad, luego de haber pasado 8 años de constar en la Constitución de la República, en el artículo 250, de que declara la región amazónica como un territorio especial y por lo tanto debe tener una ley especial, y al no haber existido de parte del legislativo pertinente el trabajo, en un acuerdo con el expresidente y los señores prefectos, se comenzó a trabajar una ley que permita tener a la región amazónica y declarada en la Constitución a través del artículo 50. Se trabajó y por iniciativa popular, de acuerdo a la normativa legal vigente, lo que promueve la Constitución, el Código de la Democracia, el COTAD, nosotros con fecha del 7 de julio del 2016 entregamos ante la Asamblea Nacional un proyecto que permitiría tener a las 6 provincias de la región amazónica una ley que regule en los aspectos económicos, sociales, educativos y ambientales. Es por eso, el 7 de julio del 2016, con fecha 21 de julio del 2016, nos envía un comunicado al abogado Antonio Cubes Robalino en el que se manifiesta que se permite comunicarle que el Consejo de Administración Legislativa en sesión del 18 de julio del 2016 conoció el proyecto de la Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica LOCTEA presentada por iniciativa popular y resolvió enviar copia al mismo Consejo Nacional Electoral. A partir de eso y de acuerdo a la normativa que rige el Código de la Democracia, teníamos que cumplir con el 0.25% de firmas de respaldo a esta normativa. En dos fases se cumplió con eso y entonces, con fecha 6 de junio del año 2017, el Consejo Nacional Electoral emite la resolución definitiva y comunica a el presidente de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Provinciales de la Amazonía, a la Asamblea Nacional y a la Secretaría General para que se dé trámite obligatorio como manda la Constitución, y tenemos la disposición y debió haber sido comunicado, y así lo hizo el Consejo Nacional Electoral a la Asamblea Nacional y a la Mancomunidad para que se proceda. Con fecha 6 de junio el CNE emitió este documento. Es por eso que nosotros habíamos trabajado, y cuando la Comisión de Biodiversidad nos invitó con oficio emitido por el entonces encargado, el señor Oscar Ledesma, para trabajar un proyecto de ley, nosotros le habíamos contestado que el 4 de abril le envía un proyecto. Nosotros ya habíamos trabajado como 2 años, entonces nosotros le enviamos una comunicación que lo que ellos estaban reuniendo, nosotros ya lo habíamos trabajado. Y cuando el Ejecutivo, a través de esta comisión, planteó una ley y envió con fecha 26 de diciembre del año 2016, una ley que recoge en 23 artículos una ley orgánica, y luego del aspecto informativo, porque no fue socializado, hay que hacer las cosas directas, se informó en las 6 provincias, y donde que fuimos nosotros actores y participamos de las observaciones. Después de lo cual, en el primer debate se trató 33 artículos, a diferencia de una ley trabajada desde el pueblo de la Amazonía, con los actores sociales de todas las provincias y las nacionalidades. Tuvimos una ley de 93 artículos que ya emitió el Consejo Nacional Electoral. Bajo estas circunstancias, nosotros estamos
y habíamos llegado a acuerdos en la 7ª cumbre amazónica de los pueblos de la región amazónica con los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, municipales y provinciales, trabajar en apoyo y buscar los caminos alternativos, de tal forma que logremos que se trate esta ley como así lo emite la normativa legal vigente. Con estas palabras y cronológicamente, pido, señora Presidenta, reciba a la señora Presidenta de la Mancomunidad de Gobierno Autónomo. Permiso, buenas tardes. Agradecemos al licenciado Luis Yucha. Vamos a recibir entonces a la abogada Guadalupe Llori, prefecta de Orellana y presidenta encargada de la Mancomunidad Coca. Señora Presidenta, señores miembros de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, reciban todos ustedes un saludo fraterno y cordial en nombre del Consorcio de Consejos Provinciales de la Amazonía Ecuatoriana. Queremos también agradecer por este espacio que nos están brindando, con la finalidad igualmente de exponer todos los sueños que tiene la Amazonía, en el sentido de que tenemos mucha esperanza en esta nueva ley especial para la Amazonía. Pero también tenemos que estar conscientes de que para hoy aprobar ya en primera que ya se aprobó en primera instancia esta ley, se aprobó con los recursos de la ley 010, tomando en cuenta los recursos de la ley 010, que actualmente a los diferentes niveles de gobierno, a los 3 niveles de gobierno de la Amazonía, la ley 010 era un recurso que nos venía de manera automática y por supuesto los mismos que eran ejecutados para inversión. Y ahora pues sabemos de que esa ley y esos recursos están siendo tomados en cuenta para la elaboración de la nueva ley especial amazónica. Entonces nosotros sí tenemos nuestras inquietudes, nosotros estamos muy preocupados porque en realidad pues nos están quitando esos recursos que le corresponde pues a la Amazonía y en realidad pues quien topa los recursos de la ley 010 topa los 3 niveles de gobierno de toda la Amazonía. Nosotros en realidad no vamos a permitir desde la Amazonía que nos quiten esos recursos y los conviertan en recursos para la nueva ley, que por supuesto el espíritu de esta ley es cuidar el ecosistema del planeta. Y de esta manera esos recursos ya dejarían de ser recursos para inversión en cada uno de los niveles de gobierno, señora Presidenta. Y nosotros en realidad no vamos a permitir, ¿por qué? Porque tampoco no está muy clara la reglamentación sobre estos recursos especialmente, que nos tiene muy preocupados, porque en el caso del Consejo Provincial nuestro, la ley 010 anualmente nos corresponde $8 millones. Y eso lo dedicamos solo para inversión. Automáticamente perderíamos esos 7 a 8 millones que nos dan anualmente. A más de eso, ustedes saben que igualmente nos han quitado un 12%, que significa para el Consejo Provincial, yo estoy poniendo como ejemplo, es más de $4 millones. También a nosotros, también nos recortaron unos recursos que siempre nosotros, mediante las luchas biprovinciales, conseguíamos, como fue la donación del impuesto de la renta de la ex-Oxy. Eso es Sucumbíos Orellana. Y el caso de Orellana recibía como 3.200.000. En el caso de Sucumbíos 5 millones, en el caso de muchos municipios 5 millones. Y de verdad de un brochazo nos quitaron esos recursos, después de que hubo una promesa de parte del Estado ecuatoriano que si se iba la Oxy o se iban algunas petroleras transnacionales, iba a quedar como políticas de Estado
y que no se nos iba a recortar esos recursos, pero sin embargo, señora Presidenta, se nos ha recortado. Eso quiere decir que al Consejo Provincial le han quitado de un solo brochazo cerca de 7 millones de dólares. Y fuera de eso, ahora que nos quieren quitar estos recursos para convertirles en recursos de la nueva ley 010, entonces iba a venir pues con otro espíritu, ya no de inversión, sino de cuidados del ecosistema. Yo creo que el cuidado del ecosistema no solamente depende de la Amazonía, depende del Ecuador y del mundo. Nosotros hemos sido los fieles guardianes de esos recursos naturales, especialmente petroleros, cuando mediante la vía provincial defendimos hasta con nuestra vida los intereses de nuestra región amazónica. De esa manera abrimos campo para que el nuevo gobierno pueda incluso nuevamente revisar los contratos petroleros con las transnacionales, pero en ellos tampoco fuimos tomados en cuenta. Simplemente desde esa época hasta la presente fecha solo hemos recibido recortes tras recortes de los escuálidos recursos presupuestarios que tenemos los 3 niveles de gobierno. Y me parece que no se vale. Y aquí hay muchos asambleístas que han sido prefectos, que han sido alcaldes, y ellos saben qué significa los recursos de inversión para nuestros pueblos, especialmente para la Amazonía, una Amazonía que ha mantenido al país, yo creo que hasta ahora, y que si dicen que el petróleo hoy ya está con un bajo precio, no dejan igualmente de sacar los recursos petroleros de esta Amazonía. ¿Será que ahora está sirviendo estos recursos, señores asambleístas, para pagar las deudas del país? Pero igual siguen saliendo los recursos, son venas y venas y venas que están dentro de nuestro territorio y siguen sacando los recursos. De que en esta ley ya se comience a tomar en cuenta el 12% de excedentes petroleros, que antes se le entregaba a Ecuador estratégico, y que estratégicamente nos quitaron esos recursos, no sé, para invertir en otras provincias. Nosotros no tenemos carreteras asfaltadas, señores asambleístas. Aquí, con envidia sana, veo autopistas, puentes a desnivel. Hemos tenido 3 emergencias en Orellana, Sacha, Loreto y Francisco de Orellana, hecho pedazos, mesas, puentes, alcantarillas, todo se ha ido. Y no tenemos recursos para solucionar los problemas de la provincia que ha mantenido la patria. Entonces yo creo, señoras asambleístas, queremos que para esta ley se tome en cuenta el 12% de excedentes petroleros, el 12% de utilidades petroleras, que eso, de acuerdo, ustedes saben, a la Constitución le corresponde a todos los gobiernos donde se explote y se explore este recurso no renovable como es el petróleo y también de la minería. Y que esa compensación tiene que llegar a nuestros pueblos. Y no está llegando, señores asambleístas, señora Presidenta. Queremos también que en esta ley se tome en cuenta, de acuerdo a la Constitución, solo a las provincias amazónicas territorialmente. Eso dice la ley, no lo digo yo, dice la ley, no lo digo yo. También queremos que no haya, que se acabe el ECORRAE, que se acabe una secretaría técnica que se está incluso hoy con esta nueva ley formando también. Y que incluso ese 8% que le están poniendo a la Secretaría Técnica por justicia, por derecho, le den
les sumen incluso a ese tanto por ciento que tienen las parroquias. ¿Saben por qué, señores asambleístas? Porque en las parroquias están los pozos petroleros y ellos están recibiendo la mayor contaminación. Orellana, de las 28 parroquias, 25 son petroleras. Entonces ellos están recibiendo el mayor impacto ambiental, ecológico, económico y muchos hasta culturales. Entonces yo creo que con mucha justicia ese recurso tiene que sumarse y que quede un 14%. Eso, un 14% en esta ley vaya incluso para las juntas parroquiales. Y igualmente queremos que se suprima el ECORRES, se suprima. Y si quieren formar estas instituciones, que le hagan con recursos del gobierno nacional, pero no con los recursos de la Amazonía ecuatoriana. Para nosotros ha sido una experiencia muy fea, hasta a veces sin equidad. Entonces yo creo que en esta ocasión vale la pena que acudamos a la conciencia de todos los asambleístas, esperar la solidaridad del país incluso para con nosotros, y en esta ocasión por medio de esta ley se haga justicia con la Amazonía ecuatoriana. De verdad, sé que aquí en esta comisión casi la mayoría son amazónicos, y para llegar a la Amazonía con orgullo de haber defendido los sagrados intereses de cada una de sus provincias, para que la población, incluso nosotros las autoridades, al margen del partido político a quien corresponda, a quien pertenezcan, podemos recibirles con cariño, agradecerles por ese trabajo, esa lucha que emprendieron en favor de la Amazonía, en favor de sus provincias, hoy o nunca. Pero sí quiero también dejar sentado, no topen la ley 010, que incluso esos recursos sigan yendo a cada uno de los niveles de gobierno de manera automática como está ahora, y que no se tope estos recursos, porque caso contrario, pues si nosotros vamos a tener que exigir que se cumplan nuestros derechos, y ahí veremos qué vamos a hacer. Hoy no ha estado está fuera del país el compañero Cubes, no ha podido estar en esta reunión, me ha tocado asumir, y pues esta es nuestra posición, la posición de la Amazonía. Y espero que, señores asambleístas, vecinos, verán que nosotros los nombramos, dijo, por el voto popular de la Amazonía están aquí, espero que no se olviden, y pues para seguir siendo buenos amigos, y siempre cuando lleguen saludarlos con cariño y con respeto, pues llegó la hora de que defiendan a la Amazonía como Dios manda. Señora Presidenta, muchas gracias. Le pido también a usted la solidaridad con nosotros. Si ustedes cumplen con nosotros, respetan nuestros derechos, nosotros también con mucho cariño, óigame lo que le digo, desde lo más profundo de mi corazón, nosotros vamos a entregar ese petróleo igualmente con solidaridad para todo el país. Va a haber paz, armonía, tranquilidad, buena vecindad, todo, pero queremos que de una u otra manera nos ayuden. Muchas gracias, Dios les pague, y en sus manos quedan los derechos de la Amazonía. Antes
$1.060.000 anuales, mientras que una parroquia que tiene 17 pozos petroleros explotando 10 años en territorio recibe apenas $71.000, para vergüenza de los ecuatorianos. A nosotros nos da $1 por cada barril de petróleo, mientras que la revisión de los contratos petroleros de un solo campo, le voy a poner un solo campo como ejemplo, el campo Auca, a esa compañía le dieron $4.80 en el 2007, en el 2004, cuando nosotros recibíamos 50 centavos. Luego recibían ellos $11 por cada barril de petróleo producido. Ahora les dan $26. No, 26 en el campo Auca. Significa que le subieron casi el 600% a la petrolera internacional, mientras que a los gobiernos autónomos centralizados, para vergüenza, los ecuatorianos dan $1. A otras compañías petroleras les pagamos hasta $43, $43 por servicio de explotación petrolera, cuando nosotros vendíamos a $20 el petróleo. El presupuesto del Estado había que pagar los $23. Eso es nuestra Amazonía, eso hay que revisar, y con ese dinero se puede tranquilamente reorganizar las economías de los gobiernos centralizados. Yo sí les pido a los compañeros miembros de esta comisión, a los amazónicos principalmente, revisar la parte legal, porque no es que no estamos en contra de los gobiernos centralizados de Tungurahua y Chimborazo, que el gobierno les ayude a través de una transitoria, que los mantenga el gobierno, pero el dinero del gobierno, tal como dice de los petroleros, tiene que ser distribuido en las 6 provincias de la Amazonía. Que el petróleo quede para la Amazonía, en beneficio de la Amazonía. 40 años, tenemos un video que lo decía, 40 años, para vergüenza de los ecuatorianos, la Amazonía mantiene al país. Y vuelvo a repetirles, para vergüenza de los ecuatorianos, nos dan $1 por cada barril de petróleo. Esa aclaración, señora presidenta, permiso. Tiene la palabra el sociólogo Salvador Quispe Lozano, prefecto de Zamora Chinchipe. Como les anunciaba, el pleno de esta comisión estará visitando una semana completa a la Amazonía. Estaremos un día completo también en cada una de las provincias. Mantendremos reuniones con todas las autoridades locales, con sus equipos y también con los ciudadanos, organizaciones que consideren también que pueden realizar aportes a esta ley. Así es que oportunamente les estaremos comunicando. Le voy a encargar por unos minutos la presidencia al compañero vicepresidente Jofre Poma. Tengo que subir a la Comisión de Participación Ciudadana por unos minutos y vuelvo a bajar. Muchísimas gracias. Asambleísta Jofre Poma. Continuamos entonces con la sesión. Adelante, señor prefecto, bienvenido. Sí, muchas gracias, señor asambleísta, señor presidente de la comisión. Saludos para los integrantes de esta comisión, señores asambleístas. Y gracias por recibirnos, saludamos a quienes venimos desde la Amazonía, compañeros, autoridades y más compañeros que nos acompañan. En algunos casos, creo que voy a reiterar, a redundar, pero me parece necesario. Y en otros casos también algo que ya se había hablado en otras ocasiones, supongo que se está poniendo de alguna manera ya en el proyecto, pero es necesario también insistir. Primero, señor presidente, señores asambleístas, yo debo insistir en que se dé el tratamiento que manda la ley en el caso de el proyecto de ley presentado por iniciativa ciudadana e iniciativa popular, que corrió el camino que corresponde. El Consejo Nacional Electoral tuvo conocimiento del proyecto, sobre todo la verificación, la validación de firmas, y el 5 de junio pasado emite su resolución enviando a la Asamblea Nacional para que tomen conocimiento y den el tratamiento que corresponde, tal como manda la ley. Esto me parece fundamental. Ustedes conocen, la misma ley señala que si no se la conoce y aprueba en un plazo perentorio, el proyecto estaría en vigencia. Y no es ese nuestro propósito. Nuestro propósito es que el proyecto sea conocido y lo trabajemos juntos, lo elaboremos juntos.
No sé si entendí mal a la señora presidenta señalar que el proyecto que está en marcha este rato, enviado desde el Ejecutivo, va a avanzar, y el otro proyecto también, por ser un derecho de la ciudadanía. Pero me parece que no va a ser necesario dos leyes para los mismos propósitos. Estamos hablando de los mismos objetivos de la Amazonía, proyecto de ley sobre la base del artículo 250 de la Constitución y otros similares. Por lo tanto, pues no tiene ningún sentido que se trabaje a esta altura del tiempo dos proyectos de ley paralelos. Me parece que ustedes van a tener la habilidad necesaria para poder sincretizar estos proyectos y darle a la Amazonía un solo proyecto. Por lo tanto, este es un tema que yo debo insistir, debo reiterar y pedir que se encuentren los mecanismos necesarios en el tratamiento de estos dos proyectos. Por otro lado, señor presidente, señores asambleístas, uno de los puntos que estamos planteando en el proyecto trabajado desde el consorcio de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales de la Amazonía, el CONGA, es el planteamiento de que se asigne el 5% de cada barril de petróleo extraído y comercializado. Esto al precio actual estaríamos hablando de unos centavos por encima de $2. Por eso también estamos planteando que sea el 5%, pero que en ningún caso sea menos de $2. Por las razones ya mencionadas acá por nuestro secretario ejecutivo del CONGA, el doctor Luis Rubia, y bueno, creo que esto es un tema por demás elemental. Estamos hablando básicamente de $2. No quiero yo repetir la historia, hay tantos acontecimientos que han pasado en la vida nacional que a veces desperdiciamos mucho más de $2 en cosas que no tienen sentido. Y pedir $2 para compensar de alguna manera a la Amazonía, me parece que todavía en alguna reunión que manteníamos, me acuerdo que se socializaba esto de la propuesta del 5%, y un ciudadano amazónico tomó la palabra y quizá con razón nos dijo: no les da vergüenza pedir el 5%, deberíamos pedir el 20%. Es el sentir de la gente. Pero tal vez estemos siendo nosotros los proponentes, y tal vez mañana nuestros hijos amazónicos nos jalen de las orejas. ¿Por qué se pensó tan bajo el 5%? Pero en aras de entender la situación económica nacional y tantos otros factores, hemos llegado a este consenso y planteamos que sea el 5%, y no nos hacemos eco de esas voces de ciudadanos amazónicos, quienes, tomando en cuenta toda la historia petrolera que ha venido desde la Amazonía, de repente dicen: ¿por qué autoridades como el prefecto de Zamora Chinchipe, tan inútil y apenas pide el 5%, pudiendo pedir algo más? Nos quedamos con ese 5% porque ha sido una propuesta consensuada, y aspiramos que la Comisión, y luego el Pleno de la Asamblea Nacional, y luego el Ejecutivo, y el pueblo ecuatoriano, aunque sea ya en los últimos años de la vida petrolera nacional, porque todos sabemos que estamos en la recta final de la explotación de este recurso, la Amazonía pueda recibir algo de compensación. Con mucho acierto la señora presidenta ha manifestado: queremos saber dónde se invierten esos recursos. En el caso del gobierno provincial de Zamora Chinchipe, en mi calidad de prefecto, yo les doy la bienvenida. La Asamblea Nacional, entre otras funciones, cumple la función de fiscalizar. Vengan, están las puertas abiertas, está toda la documentación, está nuestra planificación, está todo allí. Para nosotros será un gusto que conozca las distintas instancias de control, instancias amigas que quieren conocer la realidad para sobre esa realidad legislar. Será bienvenido. Los que venimos de la Amazonía conocemos, para construir un puente sobre uno de nuestros ríos de la Amazonía,
que tienen se necesita una luz de aproximadamente 100 metros. Haciéndolo baratito, es $1 millón. Aquí hay autoridades, ex autoridades de los gobiernos locales, saben de lo que estamos hablando. $1 millón mínimo, un puente de 100 metros luz, como para cualquiera de los ríos que tenemos en las provincias amazónicas. En mi caso, el río Yacuambi, el río Zamora, el río Nangariza, fácil son 100 metros luz. Nos dan 7 millones anuales en el caso de las 010 para Zamora Chinchipe. Por eso es que están pendientes las construcciones de muchos puentes. Es penoso escuchar las noticias, las novedades. Hace 3 semanas atrás, 4 mujeres, una abuela, su hija y 2 nietos, su hija embarazada, se caen de la canoa, 4 fallecidas, las últimas, en estos últimos 30 días. ¿Por qué? Porque no nos alcanzan los recursos para poder avanzar, abriendo por lo menos una carretera de quinto, de sexto orden. Por último, es mucho mejor que ir en canoa motor en estos ríos caudalosos como son nuestros ríos amazónicos. Y no hay los recursos para construir los puentes. Y tenemos que estar utilizando canoas. Es típico en mi provincia, y entiendo que así es en toda la Amazonía, estar hablando de los tamberos, para que pasen a los niños a la escuela. Es típico estar hablando de las gabarras. Es típico cuando se está pasando con el carro, se mueve la gabarra, se quedó colgado ahí el carro. Estas novedades es de todos los días. ¿Por qué? Porque no nos alcanzan los recursos para poder atender. ¿Por qué tenemos que en la Amazonía seguir soportando este tipo de cosas? ¿Cuánto nos alegra viajar de aquí al aeropuerto de Tababela y encontrar una autopista de la que tenemos, la Collas o cualquiera de la Ruta Viva, cualquiera de ellas? ¡Qué bonito! ¡Qué bien por Quito! Pero ¿por qué en la Amazonía tenemos que seguir utilizando las canoas a palanca, las canoas a motor? ¿Y por qué tenemos que seguir soportando estas novedades? Muertas 4 mujeres y buscándole 8 días, 15 días hasta encontrarla. Y bien lo dijo Lupita, ya la encontramos después de 8 días, ya podemos imaginarnos cómo están esos restos. Y encima de eso nos dicen, tiene que ir a la morgue para hacer los tratamientos de ley correspondientes. ¿Y dónde está la morgue? En Loja. Desde el Alto Nangariza, otra vez el muerto, una buena parte en canoa para poder subir al carro, y no solamente hasta Zamora, sino hasta Loja, para que en Loja se tenga que soportar toda la paciencia de la burocracia típica de nuestra sociedad, y que el muerto tenga que estar muriendo después de 3 o 4 días después de que se le encontró. Ha pasado 5, 6, 7, 8 días en la Amazonía. Imaginémonos estar enterrando a nuestros muertos en esas condiciones.